committee for the invitation to this important event. So today we're talking about the challenges of the internet age for the publishers and about the changes the internet has already caused to the publishing landscape and the further changes it will cause in the future. For the next 20 minutes, I would like to draw your attention to a possible legislative solution to the problems publishers are faced with in the internet age. A couple of weeks ago, the German government introduced a proposal for a new ancillary copyright for press publishers in the internet. Is that better? Okay. So while in the beginning many scholars considered the proposal as an exotic German idiosyncrasy, in the meantime French and Italian legislative proposals are on its way, and even Indian publishers are preparing for the introduction of a comparative law. First and very shortly, I would like to summarize the backgrounds of the proposal and explain why the enforcement of traditional copyrights of the authors in the internet is very difficult for publishers. In a second step, I would like to present the legislative proposal in greater detail and describe how an ancillary copyright could help publishers to get their share of the online exploitation of their content by certain specific companies. In the end, if time allows, I would like to address some of the main objections that have been raised against the proposal. Otherwise, we may have some time to discuss some of the questions within the panel. Okay, I don't have the time to provide you with a detailed background within this short presentation, so let me just give you a simple example to demonstrate why the German publishers and the government think a legislative measure is necessary. The example is the short story of the history of press reviews. If back in the early days of publishing, companies wanted to inform 10 board members in press reviews of news which they thought were relevant for the company, what they had to do was purchase 10 newspapers, cut out the relevant articles from every single newspaper, sample with a scissor, put them on papers, staple the papers together to press reviews for each of the 10 board members. So publishing companies and authors did not lose any money because they received the wholesale price for every single newspaper. After copying machines were invented, press reviews were much easier to create. Instead of purchasing 10 newspapers, all the company had to do was purchase one newspaper sample, create one press review, put it on a copying machine, and make 10 copies. Publishing companies and authors lost the wholesale price for 9 newspapers. The German legislature reacted on the new phenomenon, allowed press reviews within the exceptions and limitations to the German copyright, but in return, he entitled the authors to adequate compensation. So with the internet, the situation changed again. Of course, some companies still pay an adequate compensation for classical press reviews, but more and more press reviews consist of an electronic list of relevant hits, with hyperlinks and a short preview to the article in form of a snippet. Businesses like search engines and especially aggregators, for example, monitoring services like Meltwater or Moreover, offer this kind of service to companies, and they provide their customers with detailed lists based on a specific query, for example, the name of the company or the name of the person. So all that board members nowadays have to do is to click the link to an article in the list and read it at the free and available web pages of the publishers. So the publishers don't even get the wholesale price for one single newspaper sample anymore, and they don't receive an adequate compensation for companies or the aggregators and search engines, who themselves earn a lot of money on the content, based on the content of the publishers. So this short example shows how the internet changes the classical distribution of press material and can lead to a significant loss of income, also in the market of selected news information. Other examples of dangerous business models for publishers are news platforms like Google News, which are direct competitors to the platforms of the publishers, and don't pay any money for the collection and presentation of articles in the form of snippet reviews and links to the articles. The publishers cannot stop these
services under the current copyright law regime, at least in Germany and many other countries. First, like in most of the other jurisdictions, hyperlinks are not considered a violation. Hiperenlaces no se consideran una violación o quebranto de las leyes de derecho que protegen a los derechos de autor. Por lo general, esta información no es suficientemente larga. O sea, no extraen el artículo completo, sino que hacen más bien un extracto. Además, en ciertos casos, los editores solo tienen licencias por parte de los autores para distribuir un artículo, pero no para hacer valer estos derechos. Ningún tipo de palanqueo, no tienen una manera de hacer negociaciones con los motores de búsqueda o los agregadores de noticias para cobrar por el contenido noticioso, porque ellos responden, se nos permite hacerlo. Claro que uno podría aducir que los editores mismos son los que ponen su material a disposición de todos de manera gratis, porque los motores de búsqueda y los agregadores tienen clics en sus propias páginas web, así que este punto es muy importante para el resto del debate. En primer lugar, los editores tienen que publicar su material en línea. No hay manera de darle la vuelta al asunto, porque este es un desarrollo tecnológico. Si no estás online, a fin de cuentas el negocio tuyo se te va abajo. Pero para la gran mayoría de los editores, estos sistemas de pago en la Internet no funcionan. Y ya hemos visto como 10 años de esto, pero no sabemos en realidad si está o no está dando resultado. Así que en la mayoría de los casos el contenido es para obtener publicidad y para poder ofrecer su producto como un producto en conjunto. Así que tenemos el programa completo, tenemos páginas web con muchísima información y distintas categorías. Ahora, los usuarios que van directamente a ciertos artículos por estos hiperenlaces y los agregadores de noticias, más o menos son clientes perdidos para el resto del contenido. Para los editores sería mucho mejor si los usuarios fueran directamente a su página web y usaran su propia página para ver todo el resto del contenido. Servicios como Google News son competidores directos de las páginas web de las revistas y los periódicos, porque ellos extraen artículos de los periódicos y los publican. La página, lo que llaman el homepage, la página principal. Servicios que le permiten a los clientes seleccionar información no solo son útiles para los editores, y también el segundo alegato o argumento en esto, en conversaciones relacionadas con derechos de autor, los problemas no siempre se pueden distinguir, no siempre se ven en blanco y negro. Es que estos nuevos desarrollos tecnológicos también traen nuevas maneras de diseminar información y también las posibles quebranto de los derechos de autor. Así que tomando en consideración la historia de las leyes de derechos de autor, estos problemas se resuelven más bien al transar en cierta forma, que le dan a los autores o a los propietarios de ese contenido una porción de lo que se está obteniendo por la venta. Derechos ancilares para los... Bueno, en cierta manera esto ayudaría a ambas partes y se promueven estas leyes. Luego tendremos una conversación más a fondo, pero desde mi perspectiva, las distintas partes son codependientes. O sea, están navegando en el mismo barquito, así que no se deben estar peleando. Lo que deben hacer es ver si tienen una solución equitativa y una distribución equitativa. Auxiliar. Así que la idea de esta propuesta de los legisladores alemanes es evidente. Los que publican contenido tienen el derecho de hacer llegar este material noticioso al público. Esto se considera como un contenido técnico noticioso que periódicamente se renueva. Y el derecho a este material noticioso, ponerlo a disposición del público. Esto se aplica en su totalidad o en parte, de tal manera que aquí mostramos extractos, pedacitos de información. Estos derechos auxiliares esto no es simplemente la copia y la distribución posterior de lo que se ha copiado. Así que el derecho exclusivo se limita
a un tiempo breve de un año después de la publicación del material, cubriendo el plazo de distribución más crítico. Según la legislación o la propuesta actual, el nuevo derecho se limita al uso comercial por parte de motores de búsqueda y agregadores. Así que otros usos comerciales están excluidos, como por ejemplo lo que se ponga, avances que se puedan poner en la página web del medio en sí. Así que esta limitación también garantiza que cualquier uso particular o el uso por parte de bloggers tal vez sí podría existir sin remuneración para el editor. Claro que cualquier limitación en este tipo de legislación también se le aplica a ese derecho secundario o subordinado. Y entonces vemos este régimen de leyes de derecho de autor y también se aplica a estos nuevos derechos. Por ejemplo, citas. Como parte del tema protegido es la creación de autores. Los autores de los artículos, según esta nueva propuesta, se les debe proporcionar una porción razonable de cualquier remuneración obtenida, y esto está protegido con esta nueva ley auxiliar o subordinada. Pero ese tipo de derecho no se puede utilizar para perjuicio al autor o a cualquier otra persona que tenga derecho a esa remuneración. El propósito de esta ley de derecho de autor es para proteger al editor y para aquellos que publican periódicamente cierto material noticioso. Así que este derecho no interactúa necesariamente con el derecho de autor tradicional en estos artículos, porque este derecho subsidiario o secundario es por ejemplo, aquí está el texto original. Aquí van a ver del lado izquierdo un artículo del New York Times y por el lado derecho aquí está el texto. El texto está en el código de programación. Consista de información de programación para cómo esto se pone en el browser o en el motor de búsqueda, el navegador. Así que eso no está cubierto y por consiguiente el contenido no se puede monopolizar, además de los derechos tradicionales. Ahora, la naturaleza y estructura de este derecho se puede comparar con otros derechos secundarios, por ejemplo, los derechos de los que producen fotografías. Eh, por ejemplo, las etiquetas que se ponen en los discos compactos. Los derechos de los que producen discos no tiene que ver con la canción que se ha grabado, ni la persona que ha hecho la canción. O sea, esto es algo, cuando se ha fijado la música en el disco, esa música no se puede utilizar sin autorización del que produjo el disco. Claro que todos tienen la libertad de cantar y grabar la canción y hacer sus propios discos compactos. Así que lo mismo tiene que ver con el material noticioso en esta nueva ley de derechos de autor. Eh, las frases, los artículos, el lenguaje de redacción no está cubierto. La fijación concreta de este material noticioso a su fuente, hay una distinción entre los derechos originales o tradicionales, de derechos de autor tradicionales y estos derechos que se les llaman ahora auxiliares o secundarios. Les voy a hablar de un par de objeciones que se han planteado con respecto a esta propuesta. La objeción principal es que este derecho subordinado para los editores va a impedir el flujo de la información en la Internet, y relacionado con esta objeción tenemos el temor de que este nuevo derecho subordinado no se puede distinguir de manera satisfactoria del derecho tradicional de autor, y por consiguiente esto va a llevar a un monopolio de el discurso o de la expresión. Así que este concepto de derecho subordinado para los editores no es necesariamente para impedir todas las actividades de los agregadores o de los motores de búsqueda. Como he dicho, los editores también se benefician de cuando su nombre sale en una respuesta a un motor de búsqueda, sino que lo que estamos buscando es que puedan recibir una porción. Y al contrario, este nuevo derecho le da certeza legal desde el punto de vista económico. Siempre es el mejor fundamento para el desarrollo de nuevos modelos de negocios
para distribución. Y en este caso estamos hablando de material How about those noticioso. uses of content are Ahora, not covered by el the uso new de law, contenido copyright no infringement? está cubierto por So el used uso by privado bloggers, then o maybe por instead bloggers. we allow them. Eso todavía se va a permitir bajo las mismas condiciones que han existido hasta el momento. Third, the Tercero, explanation la of the legislation explicación proposal in de Germany clearly states that este the mere proyecto de insertion ley, of que la mera hyperlinks web inserción de pages los hiperenlaces en does las not imply páginas a web de violation por of the sí no exclusive implica copyright which un should be allowed. quebranto de este derecho. Eso se And in seguiría addition, the fear permitiendo. of Y monopolization of además el speech is temor de que based se on technical monopolice la misunderstanding expresión of the se new basa right. As en I un already said, malentendido writing assistant técnico, right is porque the este only derecho technical subordinado, fixation of the text estamos hablando de la fijación as editorial y content del of web texto pages, como la not the fuente, content of the pero article no el itself. contenido del artículo en sí. Therefore, the right Por aims to consiguiente, cover el derecho any tiene systematic como fin copying el of the cubrir article cualquier that copia sistemática de un and artículo, en causes particular censorship. por equipos Secondly, robóticos. not covered the mere No use of se the cubre information tampoco itself, el meaning simple hecho de wording haber or usado la información, su content. expresión o su redacción. So to sum it up, this Así is que all about en maintaining resumen, esto es lo que pensamos, que me parece que esta es una propuesta adecuada y justa. Esperemos que ese nuevo proyecto de ley llegue a promulgarse o aprobarse en los próximos 6 meses. Esto será en Alemania y también le darán la luz verde. Así que vamos a ver esta ley ya en vigor en unos 6 meses. Es parte de la solución. No es la mejor solución, pero es parte del rompecabezas en que tenemos que ver cómo resolvemos esta situación. Thank you.